Por el dictamen de minoría tiene la palabra la diputada Elisa Carrió. Yo me alegro que tanto el oficialismo como la mayoría de la oposición tengan tanta certeza constitucional acerca de la constitucionalidad de este procedimiento. Yo la verdad nunca lo estudié, nunca lo enseñé en 30 y pico de años, nunca lo vi en la Cámara y sí me gustaría hacer 3 órdenes de argumentos. No voy a ser yo la que impugne la inconstitucionalidad de la sanción de ese proyecto, no se preocupen. Estoy preocupada mucho más por el precedente, por el sistema y por lo que pueda pasar el uso de este precedente para mayorías y minorías en el futuro en el Congreso de la Nación y básicamente en la Cámara de Diputados. El primer argumento es de tipo sistémico, constitucional y tiene que ver con el régimen político que determinado criterio puede expresar. Los regímenes cesaristas, en el caso de Napoleón se llamaba cesarismo plebiscitario, pero son regímenes cesaristas. El caso de Napoleón, incluso con la sanción del Código Civil, es muy parecido. Lo que hacía Napoleón era ejercer autoritaria y concentradamente el poder con varias asambleas y con el Senado. Esas asambleas podían opinar, como dice la comisión bicameral, pero finalmente no podían votar, con lo cual había como una doble moral o un relato y una realidad, donde Napoleón decía respetar la famosa creación de la democracia y la asamblea, pero en los hechos operaba como un César, de ahí que se llama cesarismo plebiscitario. Miren, es tan claro que hay algunos párrafos que dijo una miembro informante. Tras esto, dice, el tribunal votaba sobre los proyectos de ley sin poder a su vez discutirlos. Más tarde se creó el Senado como instrumento exclusivo con los Senado consultos. Cuando Carlos Weinstein analiza esto para que cualquiera lo lea, 83, 84, 85, y habla después del neopresidencialismo, y habla de varios países, habla de Egipto, habla de Brasil, habla de Argentina, habla de distintos países de Asia, lo que dice finalmente del presidencialismo autocrático es que las cámaras en realidad funcionan en el mismo estilo del cesarismo napoleónico. Es decir, que las cámaras vienen a convalidar lo decidido en otro órgano de poder. Yo creo que este es el funcionamiento del régimen que acá se hace efectivamente napoleónico y efectivamente cesarista. Y voy a explicar los hechos, segundo argumento, de lo que yo llamo la república invertida. Nosotros tenemos una república presidencial donde hay un órgano complejo como es el Congreso que debe sancionar la ley. Tenemos un órgano que la ejecuta, no es el caso del Código Civil, y tenemos un órgano que lo controla. ¿En qué consiste la república invertida? En que el proyecto de ley de unificación del Código Civil y Comercial lo hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un miembro de la Corte. Candidato a presidente, como dice el kirchnerismo de la República, a partir de este momento, como ustedes se dan cuenta en los diarios hegemónicos que ustedes llaman. Muy bien, entonces, de ahí pasa, seguramente el peronismo porque es peronista y santafesino, de ahí pasa al Poder Ejecutivo, donde corrige y finalmente pasa a las cámaras para que en términos inmediatos de 90 días y violando el procedimiento de formación y sanción de las leyes, de las cámaras, de las comisiones que tienen jerarquía constitucional según la redacción del propio núcleo de coincidencias básicas, artículo 79, en el plazo de ordenatorio pero perentorio de 90 días, le den a la presidenta de la República lo que Napoleón quería y ella que admira a Napoleón quiere. A mí no me extraña que esto lo haga el oficialismo. Lo que me extraña es que a este cesarismo se pliegue la oposición sin resistencia. Nosotros no compartimos esa legitimación, no compartimos el destrato del señor jefe de gabinete al líder de la oposición en esta bancada. Lamentablemente, si nosotros hubiéramos dado nos hubiéramos retirado, y no estamos dispuestos a sufrir el atropello constitucional para satisfacción de ningún César,
mujer, hombre, ni de ningún partido. Segundo argumento, señora Presidente, cuando usted lee Vidal Campos, cuando explica el procedimiento de formación y sanción de esas leyes, es cierto que es un órgano complejo y que hay relaciones interórganos. Pero lo que dice claramente es que cada Cámara transita separadamente. Yo les digo, transita separadamente. Cámara de origen, dictamen, sanción, Cámara revisora, porque miren la incoherencia de esto. Supongamos una ley de presupuesto, que por conveniencia, como dijo de acuerdo al artículo 104, se decida tratar en comisión bicameral. Total, se respeta la Cámara de origen que es diputados. Esto es como si, en realidad hay un contralor, una toma del control de la Cámara de Diputados por parte de una oligarquía cerrada de acuerdos del Senado de la Nación, claramente bipartidista desde hace muchos años. En esto terminó el bonapartismo. En esto terminó. Entonces, digo, separadamente. ¿Qué pasa si se sanciona el proyecto? La bicameral se expide, se trata de un despacho no de la comisión permanente, sino de una bicameral, se expide el Senado. Introduce modificaciones en el recinto. Llega a diputados, ¿a dónde va? ¿Al recinto? ¿Cómo hace? No pasa a la comisión permanente que tiene por función especial dictaminar sobre el Código Civil, no, pasa al recinto. Y la posibilidad de hacer dictámenes alternativos sobre el proyecto sancionado en el Senado, no sobre el proyecto dictaminado por la bicameral. ¿Qué pasa? Se viola claramente el derecho de representación política y de poder presentar un dictamen por separado. Nunca he visto este procedimiento. Está claro que el artículo 104 da la posibilidad de la creación de una comisión en razones de conveniencia, como me lo decía el diputado del PRO, pero no está hablando en formación y sanción de las leyes de una comisión bicameral. Este es el primer caso que yo leo, que yo estudio, que viví, es el primer caso. ¿Y saben qué? No es esto, es el precedente. Una mayoría circunstancial, que puede no ser esta, pero que cuente con más del 50%, puede crear en ambas cámaras, por acuerdo de partidos, y no con la mayoría de ahora, comisiones bicamerales para saltar la representación que tengan en las cámaras respectivas, fundamentalmente en la Cámara de Diputados de la Nación, que a diferencia del Senado se renueva cada 2 años y que tiene un nivel de representación multiplicado y exponencial respecto de senadores. En consecuencia, es previsible que este precedente termine consolidando un mayor poder del Senado de la Nación, en términos de que allí se articulan mejor las estructuras partidarias tradicionales de la Argentina. Y que en la Cámara de Diputados, donde el pluralismo es mayor, quede finalmente tomada por mayorías circunstanciales. Yo no quiero molestar, la verdad es que desearía que salga lo mejor posible ese código, pero tengo estas incertezas en el espíritu de la Constitución, en el espíritu de los constituyentes, en lo que pensamos muchísimos de los que fuimos convencionales constituyentes, y quiero aclarar algo. Yo viví experiencias concretas, se lo dije a Ricardo, que lo iba a decir, de cuando el manejo oligárquico pretende restarle poder a las cámaras para que solo certifiquen. Lo viví con el núcleo de coincidencias básicas, yo no tenía nada que ver con la política, donde algunos juristas y líderes de partido condicionaron a todo un congreso y a toda una convención sobre reglas que no se tocaban y que yo voté en contra por inconstitucional. Y yo podía votar, que estaban excluidos, pertenecía en ese momento al bloque radical, y con el mismo argumento dije, este argumento es oligárquico. Acá hay un pacto oligárquico por fuera del Parlamento que condicionó la reforma, y un pacto oligárquico que se repite en esta convención constituyente para impedir la participación de la minoría. La efectiva participación. Y terminé en la abstención porque algunos no podíamos votar, sino en paquete que también votó la presidenta y el expresidente Kirchner.
Y en ese momento yo pertenecía a ese bloque y me negué constitucionalmente. Me negué por 18 años de haber enseñado esto en la universidad y tuve otra experiencia en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de Magistratura, Pichetto era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y yo era vicepresidente por el radicalismo. Primera ley. A mí me llamó Arnoldo Kleiner, y acá está Gil Lavera, que no puede mentir porque todos tuvimos una gran discusión y Terraño era presidente del Comité Nacional, para decirme que yo podía ser una brillante defensora del acuerdo que estaban celebrando en los despachos de la Casa de Gobierno entre el partido que era presidente de la Comisión de Justicia y que iba a venir el paquete a la Cámara de Diputados. Se negaron los diputados del PJ, incluido Pichetto, incluido Soria, en asuntos constitucionales. Me negué yo como presidente. Y el radicalismo se negaba a firmar porque no quería los concursos, estaba acordado que no hubiera concursos. Hasta que el día final logramos la votación. Después acompañó el frepaso. Yo vi cómo juristas y pequeñas oligarquías de los partidos tradicionales se apoderaban del poder que pertenecía a la Cámara de Diputados, no básicamente al Senado, donde están las estructuras realmente más consolidadas del poder tradicional en la Argentina. No formé parte en el núcleo, no formé parte en el Consejo de la Magistratura y batallé en el Comité Nacional y se impuso la posición de no someternos a los acuerdos fuera del Parlamento. Y vuelvo a reiterar esta posición porque me parece dañosa e innecesaria. Y este es el último punto. ¿Por qué innecesaria? Porque cumpliendo el procedimiento constitucional, cumpliendo el reglamento y la permanencia de las cámaras, puede el Senado llamar a sesión conjunta y discutir. Y puede invitar a los presidentes de las comisiones de legislación de diputados para que asistan y entonces se invita a los juristas. Puede sancionar Senado, puede venir y haber una reunión conjunta donde el oficialismo tiene mayoría para que se analice y se vote. ¿Por qué hacerlo mal si se puede hacer bien? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo mal y con este espíritu si se puede hacer bien? Yo me niego a ser atropellada, yo no tengo la certeza total de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Pero esta duda de lo que he enseñado y he practicado durante 30 años, me dicen al menos que tengamos más cuidado, que si podemos hacer como siempre se hizo, lo hagamos por la envergadura. Y en último lugar, no comparto que los sectores de la oposición con resignación apoyen el cesarismo presidencial, porque eso es presidencialismo autocrático autoritario. No estoy dispuesta a darle el gusto y a ser atropellada. Yo no sé si a usted le pasa, presidente, y no sé si le pasa a algunos diputados. Cuando hablaba y le contestaba el señor jefe de gabinete al presidente del bloque radical, que había tenido para mí un exceso de contemplación y de buenas formas, no lo hubiera tenido yo jamás, esto es obvio. Esto es obvio. Fue contestado y destratado. Y nadie se siente humillado. Pues bien, yo me siento humillada que me pongan el plazo, que me alteren los procedimientos y que destraten a un líder de la oposición en esta Cámara de Diputados, y nuestro bloque no está dispuesto a consentir el atropello, aunque sea mayoritario. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra